El cine nos ha vendido una mentira empaquetada en efectos visuales deslumbrantes y epopeyas heroicas que han distorsionado por completo nuestra percepción de la realidad cósmica. Películas como Interestelar, Misión Rescate o incluso las sagas de exploración galáctica más optimistas nos han condicionado a creer que el mayor obstáculo para conquistar el universo es simplemente una cuestión de ingeniería: construir una nave lo suficientemente rápida, un motor de curvatura o un sistema de hibernación criogénica. Nos han hecho pensar que el vacío es un escenario pasivo, una simple distancia que debe ser recorrida. Pero la verdad que la NASA, la ESA y Roscosmos rara vez colocan en los titulares de prensa es infinitamente más aterradora y biológicamente devastadora. Existe una frontera invisible, un límite absoluto alrededor de nuestro planeta, y si un ser humano se atreviera a cruzar esa línea hacia las profundidades del espacio profundo hoy mismo, su sentencia de muerte estaría firmada antes de que pudiera completar la primera semana de viaje. El motivo, contra todo pronóstico, no es la falta de oxígeno ni el frío extremo, sino una serie de barreras físicas y biológicas para las cuales la evolución humana no tiene, ni tendrá en miles de años, una respuesta natural. Para comprender por qué somos prisioneros de nuestra propia cuna planetaria, primero debemos desmantelar la ilusión de la Estación Espacial Internacional. A menudo vemos imágenes de astronautas flotando alegremente, haciendo experimentos y mirando por la cúpula hacia la curvatura de la Tierra. Ese espectáculo nos da una falsa sensación de seguridad, una idea de que ya estamos en el espacio. Sin embargo, la realidad es que la ISS se encuentra en la órbita terrestre baja, apenas a unos 400 kilómetros de la superficie. A esa altura, los astronautas todavía se encuentran bajo el cálido abrazo protector de la magnetosfera terrestre, un escudo magnético masivo que desvía la gran mayoría de la radiación letal del Sol y del cosmos profundo. Incluso las misiones Apolo, que llegaron a la Luna, fueron apenas breves incursiones de pocos días que rozaron el borde de esta burbuja protectora. El espacio profundo, ese abismo que comienza donde termina el campo magnético de la Tierra, es un entorno para el cual el cuerpo humano no es más que una bolsa de agua y carbono extremadamente frágil, expuesta a fuerzas que despedazan la vida a nivel subatómico. En este análisis exhaustivo, desvelaremos los 5 pilares de la muerte biológica y física que convierten cualquier intento de colonización o viaje interestelar en una misión suicida garantizada por las leyes de la física. El primer verdugo, y quizás el más implacable, es el asesino invisible, la radiación cósmica galáctica. En la Tierra, caminamos por el fondo de un océano de aire y estamos protegidos por un campo magnético que actúa como una armadura invisible. Pero una vez que abandonamos la magnetosfera, esa armadura desaparece. Los astronautas en el espacio profundo no solo se enfrentan a las llamaradas solares, que son explosiones de protones de alta energía capaces de causar una muerte aguda por radiación en cuestión de horas, sino a algo mucho más insidioso: los rayos cósmicos galácticos, GCR. Estos no son simples rayos de luz, son núcleos atómicos pesados, restos de supernovas lejanas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Tienen tanta energía que el casco de una nave espacial convencional, fabricado de aluminio o titanio, no solo no los detiene, sino que los empeora. Cuando un rayo cósmico golpea el metal de la nave, produce una lluvia de partículas secundarias, un efecto de metralla nuclear que atraviesa el cuerpo del astronauta. Estas partículas funcionan como microbalas que rasgan la doble hélice del ADN humano de una manera que las enzimas de reparación de nuestras células simplemente no saben cómo arreglar. No estamos hablando de un aumento moderado en el riesgo de cáncer a largo plazo. Estamos hablando de la degradación acelerada del sistema nervioso central,
la aparición de cataratas instantáneas y una forma de Alzheimer inducido por el espacio que borraría la capacidad cognitiva de la tripulación mucho antes de que lograran acercarse a Marte. El espacio profundo no es un vacío, es una tormenta radiactiva perpetua que devora la estructura misma de la vida orgánica. Mientras la radiación destruye el código genético desde el interior, el segundo factor, la microgravidad prolongada, inicia un proceso de desmantelamiento físico que roza lo grotesco. El Homo sapiens es un organismo calibrado con una precisión quirúrgica para funcionar bajo una presión constante de una atmósfera y una fuerza de gravedad de 1 G. Cuando eliminamos esa constante, el cuerpo entra en un estado de confusión biológica absoluta. Sin el peso del cuerpo para fortalecerlos, los huesos comienzan a perder densidad a un ritmo alarmante, entre un 1% y un 1,5% cada mes. Es una osteoporosis galopante que convierte el esqueleto en algo tan frágil como el cristal. Pero el daño óseo es solo el principio. El corazón, que ya no tiene que luchar contra la gravedad para bombear sangre a la cabeza, empieza a atrofiarse y a volverse esférico, perdiendo masa muscular y capacidad de bombeo. Los fluidos corporales, que en la Tierra tienden a ir hacia las piernas, se desplazan masivamente hacia el torso y la cabeza. Este fenómeno, conocido coloquialmente como cara de burbuja, no es solo estético. El aumento de la presión intracraneal aplasta literalmente los globos oculares desde atrás, aplanándolos y dañando el nervio óptico de forma irreversible. Un astronauta, en una misión de larga duración al espacio profundo, llegaría a su destino no como un explorador triunfante, sino como un inválido ciego, con huesos quebradizos y un corazón demasiado débil para soportar cualquier tipo de gravedad planetaria que encuentre al llegar. A este colapso físico debemos sumar el tercer pilar de esta trampa mortal, la prisión mental del aislamiento extremo. El ser humano es, por definición, un animal social y planetario. Nuestra psique está ligada a los ciclos de día y noche, a los sonidos de la naturaleza y a la presencia constante de otros seres humanos. En el espacio profundo, la distancia se convierte en una magnitud psicológica insoportable. A medida que la nave se aleja, la Tierra deja de ser un mundo para convertirse en un punto azul pálido y finalmente desaparece en la negrura absoluta. Este fenómeno puede desencadenar el efecto de perspectiva de manera inversa, transformándolo en un sentimiento de desolación y desapego radical. El retraso en las comunicaciones es la estocada final para la cordura. En una misión a Marte, un mensaje tarda hasta 20 minutos en llegar y otros 20 en volver. No existe la posibilidad de una conversación en tiempo real. No existe el 911 ni el rescate. Cualquier emergencia debe ser resuelta por un grupo de personas confinadas en un tubo de metal del tamaño de una furgoneta, bajo niveles de estrés crónico y fatiga que la mente humana no está diseñada para procesar durante años. El confinamiento prolongado en un entorno hostil, donde el más mínimo error significa la muerte de todos, genera una erosión psicológica que ha llevado a sujetos en simulaciones terrestres a episodios de psicosis, depresión profunda y colapso de la cohesión grupal. En el espacio profundo, el mayor enemigo no está afuera, sino en el espacio estrecho entre las sienes de los tripulantes. El cuarto obstáculo es la matemática imposible del soporte de vida. Vivimos en la Tierra dentro de un sistema ecológico perfecto que recicla el agua, el aire y los nutrientes de forma gratuita y automática. En el espacio profundo, debemos recrear ese ecosistema en una caja cerrada de metal, y la tecnología actual está a décadas, si no siglos, de lograrlo con la fiabilidad necesaria. Para un viaje de varios años, es logísticamente imposible llevar todo el suministro de agua y comida desde la Tierra. El peso de la nave sería tal que no podría despegar. Por tanto, la nave debe ser un sistema de circuito cerrado absoluto.
Esto significa que cada gota de sudor, cada rastro de orina y cada exhalación de dióxido de carbono debe ser procesada y reutilizada sin un solo error. Una falla en el purificador de agua o un desequilibrio químico en el sistema de reciclaje de oxígeno no es un inconveniente técnico, es una sentencia de asfixia o envenenamiento para toda la tripulación. Además, la degradación de los nutrientes en la comida debido a la radiación cósmica significa que, incluso si tuvieran suficientes calorías, los astronautas podrían morir de una forma moderna de escorbuto o desnutrición avanzada antes de completar el viaje. No existe el margen de error. En el espacio profundo, la entropía es una fuerza activa que intenta desarmar cada sistema mecánico que nos mantiene con vida. Finalmente, está la realidad de la ruleta rusa cósmica impuesta por los micrometeoritos. Existe la idea errónea de que el espacio está vacío, pero la realidad es que está plagado de restos de la formación del sistema solar. Pequeños fragmentos de roca y polvo, algunos no más grandes que un grano de arena, viajan a velocidades hipermetabólicas de hasta 35.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, un grano de polvo tiene la energía cinética de una bala de gran calibre. En la Tierra, nuestra atmósfera quema estos objetos diariamente, ofreciéndonos el espectáculo de las estrellas fugaces. En el espacio profundo, no hay atmósfera. La nave es un blanco constante. Un impacto de un objeto del tamaño de un guisante podría atravesar blindajes multicapa, como si fueran papel, causando una despresurización explosiva. La probabilidad estadística de que una nave espacial sea golpeada por algo lo suficientemente grande como para causar un daño crítico durante una misión de 2 o 3 años es inquietantemente alta. Es un juego de azar, donde el premio es la supervivencia y el costo de perder es la dispersión de tus átomos en el vacío gélido. En conclusión, debemos aceptar una verdad incómoda que desafía nuestra arrogancia como especie exploradora. El cuerpo humano es un milagro de la ingeniería biológica, pero es un milagro específicamente diseñado para un nicho ecológico muy estrecho, la superficie de la Tierra. No somos criaturas del cosmos, somos criaturas del barro, del aire denso y de la gravedad constante. El espacio profundo no es solo un lugar difícil de visitar, es un entorno activamente hostil que rechaza nuestra biología en cada nivel imaginable. Cada célula de nuestro cuerpo, cada conexión neuronal y cada proceso metabólico está gritando que no pertenecemos allí. Aunque la ciencia continúa trabajando en soluciones teóricas, como escudos magnéticos artificiales, centrifugadoras para generar gravedad artificial y sistemas de edición genética para resistir la radiación, la realidad actual es innegable. Hoy por hoy, cruzar el umbral hacia el espacio profundo no es un acto de exploración, es un acto de capitulación ante una naturaleza que nunca tuvo la intención de que abandonáramos nuestro hogar. Somos, por ahora y por mucho tiempo, prisioneros de nuestra propia biología, mirando hacia las estrellas con el anhelo de quien observa un paraíso prohibido a través de una ventana irrompible. El espacio profundo no nos espera con los brazos abiertos, nos espera con el silencio gélido de un vacío que no conoce la piedad. El verdadero terror del espacio profundo no se manifiesta con el estruendo de una explosión ni con el rugido de un motor fallando en la oscuridad. El verdugo más implacable del universo es absoluto, silencioso y, sobre todo, invisible. En la comodidad de nuestra atmósfera, tendemos a pensar en la radiación como algo lejano, un peligro confinado a zonas de desastre nuclear o a salas de rayos X bajo estricto control. Sin embargo, una vez que un ser humano se aventura más allá del escudo invisible que protege a la Tierra, la magnetosfera, se convierte instantáneamente en el blanco de un bombardeo subatómico que no se detiene ni un solo segundo. Esta es la realidad de los rayos cósmicos galácticos.
GCR, y las partículas energéticas solares, una tormenta perpetua de proyectiles microscópicos que viajan a velocidades que desafían la comprensión humana y que poseen la energía suficiente para desmantelar la vida a nivel molecular. Para entender la magnitud del peligro, debemos primero despojar al espacio de su imagen de vacío. El espacio profundo es, en realidad, una sopa densa de partículas de alta energía. Los rayos cósmicos galácticos no son rayos en el sentido tradicional de la luz. Son núcleos atómicos pesados, átomos que han perdido sus electrones y han sido acelerados por las fuerzas más violentas del universo, como las explosiones de supernovas en galaxias distantes. Estos núcleos, especialmente los de elementos pesados como el hierro, se desplazan a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Imagine un proyectil que combina una masa considerable con una velocidad casi lumínica. Cuando estas partículas impactan contra un organismo biológico, el resultado no es una quemadura o una enfermedad convencional. Es una demolición estructural de las instrucciones mismas de la vida. En la Tierra, estamos protegidos por una doble armadura. Primero, el campo magnético de nuestro planeta desvía la mayoría de estas partículas cargadas hacia los polos, creando las hermosas pero letales auroras boreales. Segundo, nuestra densa atmósfera actúa como un muro físico equivalente a una capa de agua de 10 metros de espesor. Un astronauta en el espacio profundo, sin embargo, carece de ambas. Podría pensarse que la solución lógica es simplemente construir naves con cascos más gruesos, quizás de plomo o acero reforzado, como haríamos en una central nuclear terrestre. Pero aquí es donde la física del espacio profundo nos tiende una trampa cruel y contraintuitiva. Cuando un rayo cósmico galáctico de alta energía choca contra el metal denso del casco de una nave espacial, no se detiene. En su lugar, el impacto desintegra los átomos del propio metal, creando una lluvia secundaria de neutrones y otras partículas que salen disparadas hacia el interior de la cabina. Este fenómeno, conocido como espalación, significa que el blindaje metálico tradicional puede, de hecho, empeorar la situación, convirtiendo una sola partícula letal en un enjambre de metralla radiactiva que atraviesa el cuerpo de los astronautas con una eficiencia aterradora. El impacto biológico de este bombardeo comienza en el núcleo de cada célula. El ADN humano es una estructura elegante y compleja, una doble hélice que contiene los planos para cada proteína y función de nuestro cuerpo. Tenemos mecanismos naturales para reparar daños menores, como los causados por la radiación ultravioleta del Sol en la playa. Pero los rayos cósmicos galácticos son diferentes. Son como balas de gran calibre atravesando un tejido de seda. Cuando una partícula de hierro de alta energía atraviesa una célula, no solo rompe una hebra de ADN, causa lo que los radiobiólogos llaman daño denso por ionización. Rompe ambas hebras de la hélice en múltiples puntos cercanos, dejando fragmentos de código genético flotando sin orden. Las enzimas de reparación de la célula, enfrentadas a este caos, a menudo cometen errores catastróficos al intentar unir las piezas. El resultado es una mutación masiva. En el mejor de los casos, la célula activa su programa de suicidio, apoptosis, y muere. En el peor, la célula sobrevive con un código corrupto, convirtiéndose en la semilla de un cáncer fulminante que, en el entorno del espacio profundo, progresa con una agresividad que la medicina terrestre rara vez ha visto. Pero el cáncer es una amenaza a mediano plazo. Existe un peligro mucho más inmediato y sutil que afecta al órgano más complejo del ser humano, el cerebro. Estudios recientes realizados con simulaciones de radiación espacial en roedores han revelado una verdad escalofriante. Las partículas de alta energía del espacio profundo tienen una predilección destructiva por las neuronas y las conexiones sinápticas.
El cerebro no tiene la misma capacidad de regeneración que la piel o el hígado. Cuando los rayos cósmicos atraviesan el tejido cerebral, destruyen las delicadas espinas dendríticas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. El efecto es comparable a un caso de Alzheimer acelerado o a una demencia traumática. Los astronautas en una misión de larga duración hacia Marte o más allá empezarían a experimentar un declive cognitivo severo mucho antes de llegar a su destino. La pérdida de memoria a corto plazo, la incapacidad para concentrarse, el aumento de la ansiedad y la pérdida de la capacidad para tomar decisiones complejas, habilidades críticas para pilotar una nave espacial, se verían comprometidas. La tripulación podría, literalmente, olvidar cómo operar los sistemas que los mantienen con vida, atrapados en un estado de confusión mental, mientras sus cerebros son lentamente masticados por la radiación cósmica. A esto debemos añadir el factor del Sol. Nuestra estrella es una fuente de vida, pero también es un motor de destrucción caprichoso. Además del flujo constante de rayos cósmicos que provienen de fuera de nuestro sistema solar, el Sol emite periódicamente eventos de partículas solares, SPE. Estas son explosiones masivas de protones que pueden durar horas o días. Si una nave en el espacio profundo es alcanzada por una de estas tormentas solares sin un refugio adecuado, la dosis de radiación recibida en cuestión de horas podría ser letal de forma aguda. Estamos hablando de la enfermedad por radiación en su forma más pura: náuseas violentas, vómitos, colapso del sistema inmunológico por la destrucción de la médula ósea y, finalmente, una muerte agónica por hemorragias internas y fallos orgánicos múltiples. En el espacio profundo, no hay cuevas donde esconderse. No hay una atmósfera que absorba el golpe. Una llamarada solar de clase X dirigida hacia una nave en tránsito es, esencialmente, una ejecución cósmica. La ingeniería actual se enfrenta a un muro matemático casi insuperable cuando intenta resolver este problema. Para proteger eficazmente a una tripulación humana de los GCR durante un viaje de 2 años, se necesitarían escudos de agua de varios metros de espesor o campos magnéticos artificiales que requerirían más energía de la que puede generar una nave actual. El peso de tal blindaje haría que la nave fuera demasiado pesada para ser lanzada con los cohetes disponibles hoy en día. Por lo tanto, cualquier misión tripulada al espacio profundo que lancemos hoy es, por definición, una apuesta desesperada contra las leyes de la física y la biología. Estamos enviando organismos de carbono, evolucionados para vivir bajo un manto protector de gas y magnetismo, a un campo de tiro subatómico donde las balas son invisibles, atraviesan las paredes y despedazan la esencia misma de nuestra identidad biológica. Incluso si lográramos mitigar el riesgo de cáncer y el daño cerebral, hay un tercer frente en esta guerra radiactiva: el sistema cardiovascular. Se ha observado que la radiación espacial acelera la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, a un ritmo alarmante. Las paredes de los vasos sanguíneos se inflaman crónicamente bajo el bombardeo de partículas, lo que aumenta drásticamente el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en individuos que, por lo demás, están en una condición física óptima. Un astronauta de 35 años podría regresar, si es que logra regresar, con el sistema cardiovascular de un anciano de 80 años. El espacio profundo no solo intenta matarnos rápidamente con tormentas solares o lentamente con tumores. Intenta desmantelar cada sistema de soporte de nuestro cuerpo, desde los capilares más pequeños hasta las funciones ejecutivas más elevadas de nuestra mente. Esta es la razón por la que el espacio profundo permanece vacío. No es la falta de voluntad, ni la falta de dinero, ni siquiera la falta de motores potentes. Es el hecho de que el tejido mismo del universo fuera de nuestra burbuja terrestre es hostil a la estructura de la doble hélice. El hidrógeno,
El helio y el hierro que viajan por el vacío no tienen conciencia, pero actúan con una precisión quirúrgica para deshacer lo que la evolución tardó miles de millones de años en construir. Mientras no encontremos una forma de llevar nuestra burbuja terrestre con nosotros, de replicar la protección masiva de un planeta entero en una pequeña cápsula de metal, el espacio profundo seguirá siendo una zona prohibida, un cementerio invisible donde la vida, tal como la conocemos, simplemente deja de ser posible en el momento en que se atreve a salir de casa. La radiación no es solo un obstáculo técnico, es la respuesta del universo a nuestra ambición. Un recordatorio constante de que somos hijos de la Tierra y que, fuera de su abrazo, nuestros cuerpos no son más que frágiles conjuntos de átomos esperando ser dispersados por el viento solar. Si el bombardeo invisible de la radiación es el fuego que consume el código genético del astronauta, la ausencia de gravedad es la fuerza silenciosa que desmantela su arquitectura física, pieza por pieza, con una eficacia que roza lo macabro. Para comprender este fenómeno, debemos abandonar la idea romántica de que flotar en el espacio es una experiencia liberadora. Para el cuerpo humano, la microgravedad no es una libertad. Es un estado de desorientación biológica catastrófica. Hemos evolucionado durante casi 4.000 millones de años, desde los primeros organismos unicelulares en los océanos primordiales hasta el Homo sapiens moderno, bajo una constante inamovible: la gravedad de la Tierra. Cada fibra de nuestro ser, cada proceso metabólico y cada estructura de soporte ha sido esculpida por esta fuerza de 1G. Al eliminarla, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que las reglas del juego han cambiado por completo, y la respuesta del organismo es, sencillamente, empezar a deshacerse de sí mismo. Imagine que su cuerpo es una catedral gótica, diseñada con arbotantes y pilares calculados con precisión milimétrica para soportar el peso de una estructura masiva contra la atracción del suelo. Si, de repente, la gravedad desapareciera, la catedral no solo dejaría de tener sentido, sino que sus materiales empezarían a degradarse porque ya no reciben la tensión para la cual fueron creados. En el cuerpo humano, este proceso comienza con el esqueleto. Los huesos no son estructuras inertes, como barras de metal. Son tejidos vivos y dinámicos que se remodelan constantemente en respuesta al estrés mecánico. En la Tierra, cada vez que caminamos, corremos o simplemente nos ponemos de pie, estamos enviando señales eléctricas a unas células llamadas osteoblastos para que depositen calcio y fortalezcan la matriz ósea. Es un equilibrio perfecto entre la creación y la destrucción, gestionado por sus contrapartes, los osteoclastos, que eliminan el hueso viejo. En el espacio profundo, este diálogo biológico se rompe. Sin el peso del cuerpo comprimiendo los huesos, los osteoblastos entran en una especie de huelga prolongada, mientras que los osteoclastos continúan su labor de demolición con un celo aterrador. El resultado es una pérdida de densidad ósea que puede alcanzar el 1.5% mensual. Para poner esto en perspectiva, una mujer posmenopáusica con osteoporosis severa pierde esa misma cantidad de masa ósea en un año entero. En una misión de ida y vuelta a Marte, que podría durar cerca de 3 años, un astronauta perdería casi la mitad de su estructura esquelética en áreas críticas como la pelvis y el fémur. El calcio que una vez dio fuerza a sus huesos no desaparece simplemente. Se filtra al torrente sanguíneo, saturando los riñones y creando una probabilidad altísima de desarrollar cálculos renales dolorosos y debilitantes en medio de la misión, donde no hay un hospital para tratarlos. Al llegar a su destino, el explorador espacial no sería un héroe de acción, sería un hombre o una mujer con huesos tan frágiles como el cristal, cuya columna vertebral podría fracturarse bajo el simple esfuerzo de intentar ponerse de pie en una gravedad planetaria.
Pero la degradación ósea es solo el prólogo de una tragedia sistémica. Los músculos, los motores que nos permiten interactuar con el mundo, sufren un destino igual de cruel. En un entorno de microgravedad, el cuerpo humano decide con una lógica económica despiadada que los músculos posturales, aquellos que nos mantienen erguidos, como los de las pantorrillas, los muslos y la espalda baja, son un gasto energético innecesario. En cuestión de semanas, estos tejidos comienzan a atrofiarse, perdiendo masa y fuerza a un ritmo que el ejercicio intensivo en el espacio apenas logra mitigar. Sin embargo, el músculo más importante del cuerpo, el corazón, no escapa a esta purga. En la Tierra, el corazón es una bomba incansable que lucha segundo a segundo contra la gravedad para empujar la sangre hacia arriba, hacia el cerebro. En el espacio profundo, esa resistencia desaparece. El corazón ya no tiene que trabajar tan duro, se vuelve perezoso. Con el tiempo, el músculo cardíaco se encoge y su forma cambia, volviéndose más esférico y menos eficiente. La capacidad aeróbica se desploma. Un astronauta en el espacio profundo tiene el sistema cardiovascular de un individuo sedentario y anciano, incapaz de responder ante una emergencia que requiera un esfuerzo físico súbito. Mientras los huesos se desintegran y los músculos se marchitan, ocurre un fenómeno aún más extraño y perturbador: el desplazamiento masivo de fluidos. En nuestro planeta, la gravedad tira de nuestra sangre y fluidos intersticiales hacia las extremidades inferiores. Tenemos válvulas en nuestras venas y mecanismos de presión diseñados específicamente para evitar que la sangre se acumule en los pies. En la ingravidez, este sistema se vuelve loco. Los fluidos que normalmente estarían en las piernas se desplazan hacia el torso y la cabeza. Los astronautas experimentan lo que los médicos de la NASA llaman el síndrome de cara de burbuja y piernas de pájaro. Sus rostros se hinchan, sus fosas nasales se congestionan permanentemente, lo que anula el sentido del gusto y el olfato, y sus piernas se vuelven delgadas y escuálidas. Pero el verdadero peligro no es estético, está dentro del cráneo. Este exceso de fluido en la cabeza aumenta la presión intracraneal de una manera que el cerebro humano no puede compensar a largo plazo. Es aquí donde entramos en uno de los descubrimientos más alarmantes de la última década: el síndrome neuroocular, asociado al espacio SANS. El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo comienza a aplastar la parte posterior de los globos oculares, aplanándolos físicamente. Al mismo tiempo, el nervio óptico se inflama y se llena de edemas. Los astronautas empiezan a notar que su visión se vuelve borrosa, un cambio que a menudo es permanente. Imaginen la ironía trágica. Después de viajar millones de kilómetros para ver un nuevo mundo, el explorador llega a su destino con los ojos tan deformados y los nervios ópticos tan dañados que apenas puede distinguir las sombras en los monitores de su nave. La ceguera inducida por el espacio no es una posibilidad remota, es una realidad documentada en casi todos los astronautas que han pasado largos periodos en órbita. Además, este desplazamiento de fluidos confunde a los varorreceptores del cuerpo, los sensores de presión que regulan el volumen de sangre. El cuerpo interpreta que tiene un exceso de líquido porque siente demasiada presión en el torso y la cabeza, y reacciona eliminándolo. En las primeras 48 horas en el espacio, los astronautas pierden hasta un 20% de su volumen sanguíneo total a través de la excreción de orina. Esto significa que están crónicamente deshidratados y operando con un sistema de refrigeración y transporte de oxígeno reducido. Cuando finalmente intentan regresar a un entorno con gravedad, el resultado es el colapso ortostático. La sangre cae instantáneamente a las piernas, el cerebro se queda sin oxígeno y el individuo se desmaya de inmediato. En una misión al espacio profundo,
donde el aterrizaje en otro planeta debe ser pilotado manualmente por personas que ya sufren de deterioro cognitivo por la radiación y visión borrosa por la presión intracraneal. Este desvanecimiento físico es una receta garantizada para el desastre. No podemos olvidar el sistema vestibular, el delicado mecanismo de equilibrio ubicado en el oído interno. Este sistema depende de pequeños cristales llamados otolitos, que se asientan sobre terminaciones nerviosas en respuesta a la gravedad, diciéndole al cerebro qué dirección es abajo. En el espacio profundo, los otolitos flotan libremente. El cerebro recibe señales contradictorias de los ojos, que dicen que te estás moviendo, y de los oídos, que no sienten dirección alguna. El resultado es el síndrome de adaptación espacial, una forma extrema de mareo que incluye náuseas violentas, desorientación espacial y una incapacidad total para funcionar durante los primeros días de cualquier cambio de gravedad. Pero en el espacio profundo, esta desorientación puede volverse crónica. El cerebro nunca llega a calibrarse por completo porque el entorno es inherentemente antinatural. La suma de todos estos factores crea un cuadro clínico devastador. Estamos hablando de un ser humano que, tras unos meses en el espacio profundo, tiene los huesos de un anciano de 90 años, el corazón de una persona con insuficiencia cardíaca, una visión en proceso de degradación irreversible, una pérdida masiva de volumen sanguíneo y un sistema de equilibrio en colapso permanente. La evolución nos ha encadenado a la Tierra no con grilletes de hierro, sino con la arquitectura de nuestras propias células. El sueño de caminar sobre la superficie de Marte o de explorar las lunas de Júpiter se estrella contra la realidad de que nuestro cuerpo es una máquina de 1G. En el momento en que cortamos el cordón umbilical de la gravedad terrestre, iniciamos un proceso de autodestrucción biológica que no podemos detener, solo ralentizar. El espacio profundo no es solo un vacío de materia, es un vacío de la fuerza fundamental que nos mantiene unidos, literal y figuradamente. Sin gravedad, el ser humano deja de ser la criatura dominante que cree ser y se convierte en un organismo en descomposición, luchando una batalla perdida contra su propia herencia evolutiva. Más allá de la degradación de los huesos y el bombardeo silencioso de la radiación, existe una frontera aún más oscura y difícil de cuantificar, una que no se puede medir con un contador Geiger ni con una densitometría ósea. Es la frontera de la cordura. El ser humano no es solo un conjunto de sistemas biológicos, es un animal profundamente social y planetario, cuya psique está anclada a la Tierra por un cordón umbilical invisible de estímulos, ritmos y conexiones. Cuando ese cordón se corta de manera definitiva, cuando la distancia se mide no en kilómetros, sino en minutos luz, la mente entra en un territorio desconocido y hostil. La prisión mental del espacio profundo es el tercer pilar de esta trampa mortal, un fenómeno de aislamiento extremo para el cual el cerebro del Homo sapiens, evolucionado en las sabanas abiertas y los bosques densos bajo un cielo azul, simplemente no tiene defensas. Para entender el terror psicológico del espacio profundo, primero debemos despojarlo de la épica cinematográfica. En las películas, los astronautas suelen pasar el tiempo en un estado de determinación heroica o en un sueño criogénico que les ahorra el tedio. En la realidad, un viaje al espacio profundo es una condena a la monotonía absoluta dentro de un entorno claustrofóbico, rodeado por un vacío infinito que es, por definición, la nada. El primer golpe a la estabilidad mental proviene de la pérdida de la Tierra. Durante las misiones en la órbita terrestre baja, como en la Estación Espacial Internacional, los astronautas tienen una conexión visual constante con su hogar. La Tierra llena sus ventanas. Pueden ver el paso de las estaciones, las tormentas eléctricas sobre los océanos y las luces de las ciudades por la noche. Es un recordatorio tangible de que el rescate está a solo unas horas de distancia.
Pero en el espacio profundo ocurre algo que los psicólogos de la NASA llaman el fenómeno de la Tierra fuera de vista. A medida que la nave se aleja, la Tierra se encoge, deja de ser un mundo para convertirse en una canica, luego en una estrella brillante y finalmente en un punto azul pálido que se pierde entre la inmensidad de otros puntos de luz. Este desapego visual no es solo una curiosidad astronómica, es un trauma psicológico profundo. El cerebro humano no está diseñado para procesar la idea de que todo lo que ha conocido, cada persona que ha amado, cada olor, sonido y memoria, está confinado en un píxel insignificante que podría desaparecer con solo cerrar un ojo. Este sentimiento de desolación absoluta puede desencadenar una forma extrema de agorafobia existencial. El astronauta ya no se siente un explorador, sino un náufrago en un océano sin orillas, donde la noción de arriba, abajo o dirección pierde todo sentido. Es la desconexión total de la realidad biológica de nuestra especie. A este aislamiento visual se le suma el muro infranqueable de la física, la velocidad de la luz. En la Tierra estamos acostumbrados a la comunicación instantánea. Incluso en la Luna, el retraso es de apenas un segundo, pero en el espacio profundo, el tiempo se convierte en una barrera física. Si una tripulación en ruta a Marte tiene una emergencia crítica o simplemente necesita el consuelo de una voz familiar, un mensaje tardará entre 10 y 20 minutos en llegar a la Tierra y otro tanto en regresar. No existe la conversación, existe el monólogo. En una situación de crisis, esta latencia es una sentencia de muerte psicológica. Saber que, si algo sale mal, estás completamente solo, que nadie puede ayudarte en tiempo real y que tus últimos minutos de vida transcurrirán en un silencio absoluto mientras esperas una respuesta que llegará demasiado tarde, genera un nivel de estrés crónico que erosiona la corteza prefrontal del cerebro. El confinamiento en sí mismo es el siguiente nivel de este infierno mental. Imagine vivir durante 2 o 3 años en un espacio del tamaño de una furgoneta recreativa, con las mismas 3 o 4 personas, sin posibilidad de salir, de caminar, de sentir el viento o de tener un momento de verdadera privacidad. En la Tierra, incluso en las condiciones más extremas de confinamiento, como en submarinos o bases antárticas, hay una atmósfera, hay sonidos naturales y hay una fecha de finalización cercana con aire fresco garantizado. En el espacio profundo, el entorno es puramente artificial. Cada bocanada de aire que inhalas ha pasado por un filtro mecánico miles de veces. Cada sonido que escuchas es el zumbido monótono de los ventiladores y los sistemas de soporte de vida que te separan de una muerte instantánea. Este entorno de privación sensorial y, simultáneamente, de sobrecarga de estrés, altera los ritmos circadianos. Sin el ciclo natural de luz solar y oscuridad, el sistema endocrino se desequilibra. La producción de cortisol, la hormona del estrés, se dispara, mientras que la serotonina y la dopamina se desploman, hundiendo a la tripulación en una depresión clínica que no puede tratarse simplemente con fármacos, porque la causa es el entorno mismo. Un fenómeno documentado en misiones de larga duración y en experimentos de aislamiento como el Mars 500 es el llamado fenómeno del tercer cuarto. Se ha observado que, independientemente de la duración de la misión, el punto crítico de colapso psicológico ocurre justo después de haber pasado la mitad del tiempo. Es el momento en que la novedad de la misión se ha evaporado por completo. El objetivo final todavía parece inalcanzable y la fatiga del aislamiento se vuelve insoportable. En esta fase, las pequeñas irritaciones, la forma en que un compañero mastica, el tono de su voz, un hábito trivial, se magnifican hasta convertirse en motivos de odio irracional. En el espacio profundo, donde la cohesión del grupo es lo único que mantiene la nave funcionando, un brote psicótico o un conflicto interpersonal violento
no es solo un problema social, es un fallo crítico del sistema. Si un miembro de la tripulación decide dejar de cooperar o sabotea un equipo en un arranque de desesperación, todos mueren. La mente humana también sufre por la falta de restauración cognitiva. La teoría de la restauración de la atención sugiere que los entornos naturales, ver árboles, agua en movimiento, el horizonte abierto, son esenciales para que el cerebro se recupere de la fatiga mental. En el espacio profundo no hay nada de eso. La vista por la ventana es un negro absoluto, salpicado de estrellas que no titilan porque no hay atmósfera. Es un paisaje estático y muerto. El cerebro, privado de la complejidad caótica y hermosa de la naturaleza terrestre, empieza a generar sus propias realidades. Las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, son comunes en estados de aislamiento extremo. El astronauta puede empezar a escuchar susurros en el zumbido de las máquinas o ver sombras en la periferia de su visión. Es la mente intentando desesperadamente llenar el vacío con algo, lo que sea, para evitar la aniquilación por aburrimiento y soledad. Además, existe el peso de la responsabilidad absoluta y el miedo al error. En la Tierra, si cometemos un error en el trabajo, las consecuencias suelen ser reversibles. En el espacio profundo, un error en un cálculo de navegación o el olvido de cerrar una válvula de presión significa la muerte de todo el grupo. Vivir bajo esta presión durante 1000 días seguidos, sin descanso, sin vacaciones y sin un entorno seguro donde bajar la guardia, provoca un desgaste neuronal comparable al de los soldados en combate prolongado. La diferencia es que el soldado puede eventualmente regresar a casa y besar el suelo. El astronauta del espacio profundo sabe que, incluso si sobrevive, el hogar es un concepto que se vuelve cada vez más abstracto y ajeno. Al final, la verdadera razón por la que nadie puede sobrevivir en el espacio profundo no es solo que el cuerpo se rompa, sino que el alma se marchita. Somos seres de la biosfera. Estamos biológicamente programados para responder al ciclo de las mareas, al olor de la tierra después de la lluvia y a la presencia física de nuestra especie. El espacio profundo nos priva de todo lo que nos hace humanos, dejándonos solo con nuestra conciencia desnuda frente a una infinitud que no nos reconoce ni nos necesita. El vacío no solo está afuera de la nave, empieza a filtrarse en la mente del explorador, consumiendo su identidad, su empatía y su voluntad de vivir. Antes de que la radiación apague sus células o la falta de gravedad colapse sus huesos, es muy probable que la inmensidad del silencio cósmico ya haya apagado su luz interior. La mente humana no es una máquina que se pueda trasladar de un punto a otro. Es un ecosistema que necesita su mundo para existir. Sin la Tierra, no somos más que fantasmas atrapados en una lata de metal, gritando en un vacío que nunca nos devolverá el eco. Incluso si lográramos proteger el cuerpo de la radiación y engañar a la biología para que no se desmorone sin gravedad, nos enfrentaríamos a un muro final. Uno construido no por la biología, sino por la tiranía de los números y las leyes inquebrantables de la termodinámica. Este es el desafío del soporte de vida, una pesadilla logística que convierte cualquier viaje al espacio profundo en una operación de equilibrio precario, donde el más mínimo error de cálculo resulta en una muerte segura. En la Tierra, vivimos dentro de un sistema de soporte de vida colosal y robusto. La biosfera es un sistema con una redundancia casi infinita, capaz de filtrar billones de toneladas de desechos, reciclar agua a escala planetaria y producir oxígeno mediante selvas y océanos enteros. Sin embargo, para sobrevivir en el espacio profundo, debemos intentar comprimir esa complejidad planetaria en una caja de metal del tamaño de una habitación. Y aquí es donde la matemática se vuelve imposible. El primer gran obstáculo es lo que los ingenieros aeroespaciales llaman la ecuación del cohete, de Tsiolkovsky.
Es una ley física cruel que dicta que para acelerar una masa en el espacio necesitas combustible. Pero ese combustible también tiene masa, por lo que necesitas más combustible para mover el combustible inicial. Esta progresión exponencial significa que cada gramo de carga útil que queramos llevar al espacio profundo, ya sea una manzana, un litro de agua o un tanque de oxígeno, requiere una cantidad masiva de energía para salir de la Tierra y para frenar en el destino. En las misiones a la Estación Espacial Internacional, este problema se mitiga con misiones de reabastecimiento constantes. Si los astronautas se quedan sin café o si un filtro de aire falla, una cápsula de carga llega en pocos días. En el espacio profundo, no hay misiones de reabastecimiento. No hay camiones espaciales que puedan alcanzarte a mitad de camino a Marte. Todo lo que necesitas para sobrevivir durante 2 o 3 años debe estar a bordo desde el segundo 1, y la física nos dice que es sencillamente imposible llevar suficiente peso para mantener un sistema abierto. Por lo tanto, la única solución teórica es un sistema de circuito cerrado absoluto. Esto no es solo ingeniería, es alquimia moderna. Para que un ser humano sobreviva años en el vacío, la nave debe convertirse en un ecosistema 100% eficiente, donde nada se pierda y todo se transforme. En la narrativa popular, esto suena a tecnología avanzada, pero la realidad es mucho más cruda y visceral. Significa que el astronauta debe vivir en una simbiosis íntima y repugnante con sus propios desechos. Cada gota de sudor que se evapora de su piel, cada gramo de vapor de agua en su aliento y, de manera más directa, cada mililitro de su orina debe ser recolectado, filtrado, purificado y vuelto a beber. En la ISS, los sistemas de recuperación de agua logran una eficiencia del 90%, lo cual es asombroso, pero insuficiente para el espacio profundo. En un viaje de 1000 días, ese 10% de pérdida acumulada significa que la tripulación moriría de sed mucho antes de completar la misión. Necesitaríamos una eficiencia del 99.99%, algo que nuestra tecnología actual, propensa a fallos mecánicos y obstrucciones químicas, no puede garantizar. El aire que respiramos presenta un desafío matemático aún más aterrador. No se trata solo de tener oxígeno, se trata de lo que hacemos con lo que exhalamos. El dióxido de carbono es un veneno silencioso. En un espacio cerrado y pequeño, si los sistemas de eliminación de CO2, conocidos como scrubbers, fallan, aunque sea por unas horas, la concentración del gas sube rápidamente. Los astronautas empezarían a experimentar dolores de cabeza, confusión, pánico y, finalmente, la muerte por asfixia, incluso si la habitación todavía está llena de oxígeno. En la Tierra, las plantas se encargan de esto. En una nave espacial, dependemos de lechos de zeolita o reacciones químicas complejas, como la reacción de Sabatier, que combina el CO2 con hidrógeno para producir agua y metano. Pero estas máquinas son temperamentales, requieren altas temperaturas, presiones precisas y catalizadores que se envenenan y degradan con el tiempo. Si una sola bomba de circulación se detiene debido a la fatiga del metal o a un cortocircuito provocado por la radiación, el ciclo de la vida se rompe instantáneamente. En el espacio profundo, no puedes abrir una ventana para ventilar. Estás atrapado en una burbuja de tu propio veneno. Hablemos de la comida, un aspecto que el cine suele resolver con barras de proteínas o invernaderos hidropónicos exuberantes. La realidad es que la comida es masa, y la masa es el enemigo. Un ser humano adulto necesita aproximadamente 800 kilogramos de comida seca para sobrevivir 2 años. Para una tripulación de 4 personas, esos son más de 3 toneladas solo en alimentos, sin contar el empaque. Pero hay un problema más insidioso: la degradación de nutrientes. Los experimentos han demostrado que las vitaminas y los aminoácidos esenciales se descomponen rápidamente bajo el bombardeo de la radiación cósmica. Incluso si lleváramos toneladas de comida, los astronautas
podrían morir de una forma moderna de escorbuto o desnutrición severa, porque el valor biológico de su dieta se ha desvanecido. ¿La solución? Cultivar comida a bordo. Pero la agricultura espacial es una pesadilla de recursos. Las plantas necesitan grandes cantidades de agua, luz, que consume energía eléctrica preciosa, y un control de humedad perfecto. Además, las plantas en microgravedad crecen de forma extraña. Sus sistemas radiculares se pudren fácilmente y son extremadamente sensibles a los hongos y bacterias que inevitablemente proliferan en un entorno cerrado y húmedo. Un solo hongo patógeno en el sistema hidropónico podría aniquilar la fuente de alimento de la misión en días, dejando a la tripulación a millones de kilómetros de la Tierra sin ninguna alternativa. La termodinámica es otro juez implacable en esta matemática imposible. En el vacío del espacio, el calor no tiene a dónde ir. Una nave espacial llena de computadoras, sistemas de soporte de vida y cuerpos humanos calientes genera una cantidad inmensa de energía térmica. En la Tierra, el aire o el agua disipan el calor. En el espacio profundo, la única forma de deshacerse del calor es mediante la radiación infrarroja a través de enormes paneles radiadores. Si estos radiadores son golpeados por un micrometeorito o si el fluido refrigerante, generalmente amoníaco altamente tóxico, desarrolla una fuga, la temperatura dentro de la nave subiría a niveles letales en cuestión de minutos. Los astronautas morirían cocinados por el propio calor de sus máquinas. El equilibrio térmico de una nave en el espacio profundo es como caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Un grado de más o de menos en el sistema puede desencadenar una cascada de fallos que conviertan la nave en un horno o en una tumba de hielo. Finalmente, está el factor de la entropía mecánica. Cada máquina tiene un tiempo medio entre fallos, MTBF. En una casa, si el refrigerador se rompe, esperas una semana al técnico. En el espacio profundo, tú eres el técnico, pero no tienes acceso a un inventario infinito de piezas de repuesto. La redundancia mecánica cuesta peso, y el peso cuesta combustible. Por lo tanto, los ingenieros deben decidir qué piezas duplicar y cuáles no. Es una apuesta estadística con vidas humanas. Si se rompe una pieza que no fue considerada crítica, o si se agotan los sellos de repuesto para las juntas del sistema de reciclaje de orina, la misión termina. La complejidad de un sistema de soporte de vida de circuito cerrado es tan alta que la probabilidad de que algo falle sin posibilidad de reparación durante 1000 días de funcionamiento continuo es, estadísticamente, cercana al 100%. Estamos intentando construir un sistema que no puede permitirse ni un solo segundo de inactividad en años. Ninguna máquina construida por el hombre ha funcionado jamás con ese nivel de perfección absoluta sin intervención externa. La matemática del soporte de vida nos dice que, para que un humano sobreviva en el espacio profundo, la nave no debería ser una máquina, sino un organismo vivo. Pero todavía no sabemos cómo crear vida de la nada, y mucho menos cómo mantenerla viva en una caja de metal rodeada por el vacío radiactivo. El espacio profundo es un sistema que castiga la ineficiencia con la muerte, y el cuerpo humano, con sus constantes necesidades de agua, comida, oxígeno y control térmico, es el organismo más ineficiente y exigente que podríamos haber elegido para esta misión. La matemática simplemente no cuadra. Estamos tratando de llevar un ecosistema de escala planetaria en un dedal, y el universo no perdona los errores de escala. Mientras no podamos resolver la ecuación de cómo vivir sin consumir recursos externos, el espacio profundo seguirá siendo un desierto infranqueable, no por la distancia, sino por la insoportable carga de nuestras propias necesidades biológicas. Incluso si pudiéramos resolver el enigma de la radiación, mitigar el colapso óseo y muscular, mantener la cordura en el aislamiento más absoluto y dominar la química del soporte de vida,
nos veríamos obligados a enfrentar una realidad física que es, quizás, la más azarosa y aterradora de todas. Existe una noción fundamentalmente errónea de que el espacio está vacío, un gran desierto de nada, donde una nave puede navegar sin obstáculos durante eones. Pero la física del espacio profundo cuenta una historia diferente. El vacío no es una ausencia total de materia. Es un campo de tiro cósmico, una galería de tiro donde los proyectiles son invisibles y viajan a velocidades que desafían la lógica de la balística terrestre. Este es el peligro de los micrometeoritos y los restos espaciales, una roleta rusa cósmica de la que nadie, por muy avanzada que sea su tecnología, puede escapar por completo. Para entender este peligro, debemos hablar de energía cinética. En la Tierra, estamos familiarizados con la velocidad de una bala de fusil, que viaja a unos 900 metros por segundo. Es letal, por supuesto, pero es una velocidad lenta en comparación con los estándares cósmicos. En el espacio profundo, pequeñas motas de polvo, fragmentos de roca del tamaño de un grano de arena o restos de colisiones de asteroides viajan a velocidades hiperbólicas que oscilan entre los 20.000 y los 70.000 kilómetros por hora. A estas velocidades, la física de los materiales cambia. Un grano de arena no golpea el casco de una nave espacial. Lo penetra como si fuera mantequilla tibia, convirtiendo su masa insignificante en una explosión de energía térmica y cinética en el momento del impacto. En la Tierra, nuestra atmósfera actúa como un escudo ablativo perfecto, quemando millones de estos proyectiles cada hora. En el espacio profundo, ese escudo no existe. La nave es un blanco estático en medio de una tormenta de arena supersónica que nunca se detiene. El impacto de un micrometeorito del tamaño de una pepita de uva contra una nave espacial no produciría un simple agujero, provocaría un evento de despresurización explosiva. La energía del impacto vaporizaría instantáneamente tanto el proyectil como parte del blindaje de la nave, creando una nube de plasma y fragmentos metálicos que saldrían disparados hacia el interior de la cabina. Para los astronautas a bordo no habría advertencia. No habría un radar capaz de detectar una piedra de 1 centímetro viajando a 10 veces la velocidad de una bala antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de un impacto así sería un trueno seco y ensordecedor, seguido por el silbido aterrador del aire escapando hacia el vacío. En segundos, el entorno que los mantiene con vida se desvanecería. La ciencia ficción nos muestra a héroes sellando brechas con las manos o parches rápidos, pero la realidad es que la pérdida de presión en una nave pequeña en el espacio profundo causaría que la sangre de los tripulantes hirviera debido a la caída de la presión, un fenómeno conocido como ebullismo, antes de que pudieran siquiera localizar el origen de la fuga. Incluso los impactos menores, aquellos que no logran perforar el casco, tienen un efecto acumulativo devastador. Cada choque erosiona los sistemas ópticos, degrada los paneles solares y crea microfisuras en la estructura de la nave. Con el tiempo, la integridad del vehículo se debilita. En una misión de años, la probabilidad estadística de sufrir un impacto crítico aumenta de manera exponencial. Estamos enviando seres humanos en latas de metal a través de un campo minado infinito, apostando sus vidas a que la inmensidad del espacio sea lo suficientemente grande como para que nada los golpee. Pero la matemática de las probabilidades es un verdugo que no acepta sobornos. Cuanto más tiempo pases en el espacio profundo, más cerca estarás del momento en que la roleta rusa cósmica finalmente se detenga en la recámara llena. Este quinto pilar de peligro nos lleva a una conclusión inevitable y sombría que debemos enfrentar como especie. Hemos analizado la radiación que desmantela nuestro ADN, la microgravedad que disuelve nuestros huesos y deforma nuestros ojos, el aislamiento que devora nuestra cordura,
la logística imposible de un soporte de vida que no puede fallar y el peligro constante de los proyectiles invisibles. Al unir todas estas piezas, el panorama que emerge no es el de una frontera esperando ser conquistada, sino el de un entorno que es biológicamente prohibitivo para el Homo sapiens. La verdadera razón por la que nadie puede sobrevivir en el espacio profundo es que el ser humano no es un ciudadano del universo, es una extensión biológica de la Tierra. Somos el resultado de una calibración perfecta y milimétrica que ha durado eones. Cada enzima en nuestras células, cada sinapsis en nuestro cerebro y cada gramo de calcio en nuestros huesos están diseñados para funcionar bajo la presión de una atmósfera específica, protegidos por un campo magnético masivo y nutridos por un ecosistema global de una complejidad inabarcable. Cuando intentamos llevar a este organismo al espacio profundo, estamos intentando trasplantar un pez de las profundidades del océano a la cima del Everest, pero a una escala infinitamente más violenta. No es solo que el espacio sea difícil, es que el espacio profundo es el antítesis de la vida tal como la conocemos. La narrativa del destino manifiesto en las estrellas es un mito poderoso, pero choca frontalmente con la realidad de nuestra fragilidad. A menudo se dice que la humanidad está destinada a ser una especie multiplanetaria para asegurar su supervivencia. Pero la paradoja es que intentar salir de nuestra burbuja protectora podría ser lo que nos destruya. Los desafíos no son simplemente de ingeniería. No se trata de construir cohetes más grandes o motores de fusión. Se trata de que el cuerpo humano tiene límites de diseño. Somos una máquina de 1G, de luz solar filtrada, de interacciones sociales físicas y de ciclos biológicos ligados a la rotación de un planeta específico. En el espacio profundo, esos límites se rompen. ¿Significa esto que nunca exploraremos el cosmos? No necesariamente, pero significa que debemos abandonar la arrogancia de creer que podemos hacerlo tal como somos ahora. La ciencia está explorando caminos que parecen sacados de la ficción más extrema. La edición genética para crear humanos con células resistentes a la radiación, la integración de interfaces cerebro-computadora para mitigar el declive cognitivo, o incluso el uso de la hibernación artificial para reducir las necesidades de soporte de vida y proteger la mente del aislamiento. Sin embargo, estas soluciones nos plantean una pregunta filosófica inquietante. Si para sobrevivir en el espacio profundo debemos cambiar nuestro ADN, nuestra fisiología y nuestra forma de procesar la realidad, ¿seguiremos siendo humanos los que lleguen a esas estrellas lejanas? ¿O habremos creado una especie nueva para poder habitar un entorno que nos rechaza? Por ahora, y durante las próximas décadas, somos prisioneros de nuestra propia biología. Miramos hacia Marte, hacia Europa y hacia las estrellas distantes con un anhelo ancestral. Pero debemos reconocer que, hoy por hoy, cruzar esa línea invisible más allá de la magnetosfera es un viaje sin retorno hacia la aniquilación. La Tierra no es solo nuestro hogar, es nuestro soporte vital único y absoluto. Cada vez que un astronauta mira hacia abajo desde la cúpula de la estación espacial y ve ese fino velo azul que es la atmósfera, no solo está viendo un paisaje hermoso, está viendo la única barrera que separa la vida del olvido eterno. El espacio profundo no tiene piedad, no tiene aire que respirar, no tiene suelo que pisar y no tiene un campo magnético que nos perdone la vida. Es un vacío que no odia, porque el odio requiere una conciencia, pero que destruye con la indiferencia de una ley física. Mientras sigamos siendo estos seres de carne, hueso y sueños terrestres, el abismo seguirá siendo una frontera infranqueable. Nuestra ambición puede ser infinita, pero nuestra biología es finita, delicada y profundamente ligada al barro del que fuimos creados. Al final del día, la verdadera razón por la que nadie sobrevive en el espacio profundo
es que el universo no nos debe nada, y nosotros, en nuestra pequeña y hermosa fragilidad, le pertenecemos por completo a la Tierra. Reconocer nuestra vulnerabilidad no es una derrota, es la mayor lección de humildad que el cosmos nos puede ofrecer. Antes de conquistar otros mundos, debemos aprender a valorar y proteger el único lugar en toda la vastedad del espacio que no está intentando matarnos en cada segundo de nuestra existencia. El silencio de las estrellas es un recordatorio. Estamos solos en la oscuridad, y nuestro refugio es tan frágil como la vida misma.